puede tener como dos ausentes, por eso. Después le digo que se comunique con usted porque ella lo habló con Mara, que estaba complicada con el trabajo. Ah, bien. Así que después le digo que le mande un mensaje. Bien, dale, sí, por favor. Claudio Villarreal está avisando que tiene problemas con la internet, que está tratando de conectarse. Bueno, genial, gracias. Lo vi conectado. Está conectado, ¿no? Está conectado, Claudio. ¿Claudio? Sí, recién pero no lo veo. No sé si está ahí. Bien. ¿Gauto? No, me dijeron que no. ¿Fernando Ruiz? ¿Florencia Urso? Sí, acá. Sí. Presente. ¿Fernando Ruiz? Sí, acá estoy. Estoy justo ¿cómo andás? manejando. ¿Cómo anda, Fernando? Giselle Villalba. Javier González. Javier Vázquez. Joel Freire. Joana Grimaldi. Juan Zapata. Presente, profesora. Buenas tardes. Juan Manuel Luján. Luciana Vega. Presente, profesora. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Luisa Portillo. Maya Ochoa, sí estaba, que me habló hoy. Marcelo Salazar. María Fernanda Leiva. María Fernanda Marchoni. Natalia Palavecino estaba. Sí, presente, profe. Sí. Pablo Maciel. No está conectado, no lo vi. Roxana Merlos. Roberto Guerrero. Ahí estás. Romina Sargentoni. Presente, profe. Hola. Roxana Míguez. Sabrina Videla. Presente, profe. Verónica Siles. Presente, profesora. Walter Ontiveros. Y Janina Galistegui. Ahí está Janina, pero no está conectada. Profe, hola, recién pude entrar, disculpe. Sí, decime, ¿quién sos? Merlos, Roxana. ¿Roxana Merlo? Sí. Ahí estamos, esperando. Acá estás. Bien, ¿hay alguien que recién ingresó? Me nombró Villalba. Gisela Villalba. Giselle Villalba, acá estás. ¿Alguien más? Sí, profesora, buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien. Ahí. Sí, profesora, Juan Manuel Luján. Juan Manuel Luján. ¿Sí? ¿Alguien más? Buenas noches, profesora. Cristian Gauto. Hola Cristian. Bien, ¿alguien más? Roxana Míguez. Perdón, Roxana Míguez. ¿Tenés otro nombre, Roxana? No. Ay, no te encuentro en la lista. Pará. Míguez, acá estás. No te encontraba. Bien, ¿alguien más? Vuelvo a Profe, decir. Sí, profe, sí. disculpe. No, Ahí avisa Joel Freire, un sí. compañero que está en viaje y en breve se conecta. Perfecto, que cuando llegue me diga. Ah, ¿Sí? bueno, listo. Bien. Hola, profe. Hola. Buenas Gracias. tardes. ¿Quién me habla? Fernanda Hola. Leiva es mi nombre. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿alguien más? ¿Ya estamos? Hola, profe. Hola, Luisa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿alguien más? 20 somos. Listo. Bueno, a medida que van llegando, van escribiendo en el chat y después yo les pongo el presente. Bueno,
¿Cómo le fue con el primer trabajo práctico? ¿Le resultó complejo, simple? Pueden hablar, ¿eh? No hay problema, es un espacio de ustedes. Bien, ¿lo hicieron? ¿El trabajo? Sí, sí, lo Sí, hicimos. Nos está pareció hecho, sí. simple y fácil. Simple y fácil. Sí. Bien. Bueno, genial, genial. No Eh, sabíamos si subirlo al foro, después, bueno, Me escribió recibimos la info. María Fernanda y yo le dije que sí, que lo suban. Sí, sí. Vamos a poner como unas cuestiones administrativas. Hoy es la segunda clase de 8, de las cuales una es el parcial, y la otra se usará como recuperatorio si hay gente y como cierre final. Por lo tanto, quedan 4 clases de clase. Y uno de los requisitos es el 80% de asistencia a las clases, que son 2 faltas, ¿sí? O 2 ausentes, como lo quieran llamar. Y después la presentación de un trabajo en grupo. El trabajo en grupo yo lo pensaba hacer de 4, pero algunos me dijeron que de 3 les era más simple, ¿sí? Profe, nosotros ya tenemos los grupos armados y, por ejemplo, mi grupo es de 5. ¿De 5? Sí. Es un tema ese. Claro, nosotros también y somos 4. Sí, hasta 4 está bien, 5 ya no, es un montón. Lo que pasa que el que salga de nuestro grupo tiene que ver si le coinciden los horarios, si se puede juntar con las otras personas. Nosotros nos fuimos agrupando según nuestros horarios y la cercanía, si podemos vernos en algún momento. Bueno, vamos a hacer esto. Está bien, grupos de 4, de 5 no tengo problema. No quiero que nadie quede solo, ¿sí? Claro. Mínimo, o sea, se organizan la clase que viene, una vez que paso lista, por grupo me va diciendo los grupos y yo ahí les voy a asignar un número de grupo, el 1, el 2, el 3, el que sea, y ahí vemos cómo nos organizamos, ¿sí? Y ese número de grupo es el que vamos a usar a la hora de sortear el horario en que tengan que rendir, ¿sí? Bien. Vamos a hacer un breve repaso de la actividad de la clase pasada, como para darle un cierre. ¿Quién quiere empezar a leer la pregunta y decir más o menos lo que pusieron? A ver. Yo arranco, no tengo problema. Un segundito. Dale, Lo Luisa. que pasa es que lo tengo en el celu y tengo que leer desde el celu. Ahí ya voy al chat y lo leo. Perdón, estoy Sí, todo con no, el tranqui. celular hoy. Que no me prendía la compu y recién ahora está arrancando. Está bien, no hay problema. No hay problema. ¿Quiere arrancar otro mientras que Luisa se acomoda tranquila? ¿Nadie, chicos? Vamos. No muerdo, no muerdo. Bien, elijo. Luisa, ¿estás más o menos? Sí, ya me está abriendo. Bueno, Listo. dale. Dice Buenas la tardes, pregunta profe. uno. Hola, El Claudio, prota- ¿cómo estás? El protagonista Buenas tardes. describe su paso. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. La pregunta 1 dice: el protagonista describe su paso previo por la cárcel de máxima seguridad donde solo sobrevivía. Analiza este relato a la luz de la ley provincial 12.256. ¿De qué manera falta de actividades culturales y deportivas vulnera el objetivo de formación integral que establece dicha ley? Sí. Bueno, nosotros pusimos, el video muestra
cómo el deporte, especialmente el rugby, puede transformarse en una herramienta de contención, aprendizaje y reinserción social dentro de las cárceles. A partir de la experiencia de los gobiernos se pueden relacionar distintos aspectos con la Ley Nacional 24660 y la Ley Provincial 12256 y las reglas de Nelson Mandela, que establecen derechos y obligaciones respecto al tratamiento penitenciario. La formación integral y la Ley Provincial 12256 dice, el protagonista cuenta que en las cárceles de máxima seguridad solo sobrevivía, debido a la falta de actividades culturales, educativas y deportivas. Esto vulnera el objeto de formación integral, establecido en la Ley Provincial 12256, ya que dicha ley plantea que las personas privadas de libertad deben acceder a herramientas que favorezcan su desarrollo personal y social. La ausencia de deporte y cultura provoca aislamiento, violencia, estrés y pérdida de vínculos positivos. Y pérdida de vínculos positivos. En cambio, las actividades recreativas y deportivas ayudan a fortalecer valores, mejorar la convivencia y preparar a las personas para su reinserción en la sociedad. Listo, esa es la pregunta 1. Bien, perfecto. ¿Alguien más puso algo distinto? O si alguien más quiere leer las respuestas. Claudio. Perdón, profe, yo recién me conecté. Bueno, Estábamos, ahí entré al sí, trabajo y más o menos leo lo que pusimos nosotros. dale, de Vamos, la que dice el protagonista, sí, describe su paso previo. nosotros pusimos el protagonista, Ezequiel Baraja, hace mención de que no hay herramientas de rehabilitación en las cárceles y que esto estaría, las herramientas están estipuladas, ¿no? En la ley 12256, que establece que el tratamiento penitenciario debe garantizar la forma integral de las personas privadas de libertad. Y a la vez pusimos que la falta de actividades deportivas, culturales y creativas vulnera el objetivo central de sus dimensiones físicas, psicológicas y sociales. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que todos fueron por el mismo camino. A ver quién más quiere leer la pregunta que sigue y ver su respuesta. Todavía no reconozco los nombres, pero bueno, hay uno que tiene un buzo rojo que está tomando mate, no sé el nombre. Ahí está. Ahí va. Profe Carlos, pero bueno, ahí me fijo, estoy con el celular nomás. Ah, Ahí está no con el puedo. celu. Sí, sí. Hay una señora ahí, Romina Sargentoni, justo se me desconectó. Le iba a preguntar a ella. Bueno, a ver, ¿cuál de las dos? Hay una chica de pelo largo, morocho, con un saco celeste. Ahí estás. Y profe, ¿cuál leo? ¿La 2 o la 1? Sí, la 2. Maya. Yo estoy en el grupo con Carlos Vergara y con Natalia Palagallines. Bien. Bueno, el punto 2 dice, el video muestra cómo el rugby permite descargar energía negativa y aprender valores. Identifica qué disposiciones de las reglas de Nelson Mandela sobre ejercicio físico se ven reflejadas en la mejora de la salud mental que mencionan los internos. Nosotros pusimos, en el video se observa que el rugby ayuda a las personas privadas de libertad a descargar energía negativa, mejorar su salud mental y aprender disciplina y respeto. Esto se relaciona con las reglas de Nelson Mandela, especialmente la regla 23, que establece que toda persona privada de libertad debe tener acceso diario al ejercicio físico y actividades al aire libre, para preservar su salud física y psíquica. Que también se vincula con la regla 104 y 105, que indican que el Estado debe facilitar la práctica deportiva y actividades recreativas como parte del tratamiento penitenciario y de la protección de la salud mental de las personas privadas de libertad. Perfecto. ¿Hay alguien que puso algo distinto? Hola. Hola, Verónica, decime. Sí, nosotros le agregamos la regla de Mandela, más o menos igual a mi compañera, pero le agregamos la regla 4, que dice que el objetivo de la prisión debe ser la reinserción social, la reducción de la reincidencia y las cárceles deben ofrecer asistencia recuperativa, moral, espiritual, social y asistencia basada en la salud y el deporte. Perfecto. Bien. Y bueno. también me parece que, no me acuerdo si leyó la 23, ¿la 23? Sí. Sí, Ah, y la 25 también le agregamos. ¿Qué dice la 25? Que todo establecimiento sanitario, todo establecimiento debe tener un servicio de atención encargado de evaluar y cuidar y mejorar el estado de salud física y mental. Bien, bien, sí,
Sí, sí, bien. Está bueno que lo hayan agregado. Genial. Giselle, ¿cómo venís con la pregunta 3? Profe, Sí, también ahí dice que hace mención que tiene que tener una hora diaria de recreación y actividad física. exactamente. Exactamente. Es lo que dicen las reglas. Sí, sí. Bien, bien. Giselle, se ríe Giselle, me mira. Dale. Te leo la pregunta 3. Sí. La Ley Nacional 24660 enfatiza la reinserción social según lo que cuentan los internos sobre el contacto con los voluntarios y el equipo. ¿Por qué el acceso a la cultura y el deporte es una herramienta clave para la restitución de derechos y no un simple entrenamiento? Al encontrar una salida y al darle valor a la vida, como hace mención al encierro, perdón porque está justo mi hijo con los perros también. No pasa nada, no pasa nada. Como hace mención al encierro o preso de mi propia cárcel en su mente, encuentran los valores del rugby, el acceso a la cultura y el deporte, que es fundamental para la restitución de derechos porque garantiza el desarrollo humano integral, deporte, educación, trabajo y espiritualidad. Bien, en realidad lo que refuerza la 24660 es que enfatiza que el interno es un sujeto de derecho. Hace mucho hincapié en eso, ¿sí? Bien, ¿alguien más puso algo distinto? ¿Algo para agregar? ¿Nadie? Sabrina, la 5, la 4 creo que es, ¿no? ¿Te animás? ¿Cómo le va, profe? Hola, ¿cómo estás, Sabrina? La pregunta 4 dice, ¿por qué decimos que el deporte es un derecho fundamental y no un beneficio que se gana con buena conducta? Nosotros pusimos que el deporte es un derecho humano fundamental y una herramienta indispensable para la resocialización, no un mero premio o un beneficio por buena conducta. El Estado tiene la obligación de garantizarlo para asegurar el desarrollo integral de las personas privadas de su libertad y es un pilar clave para la reinserción social. En Argentina, por ejemplo, normativas como la Ley de Ejecución Penal Privativa de la Libertad garantizan el acceso a estas áreas, según las leyes 24660 y 12256. Bien, bien. ¿Alguien más puso algo? ¿Alguien que quiera aportar? Nosotros lo mismo que mi compañera, y nada más que le agregamos la regla 23 de Mandela, que establece el derecho al ejercicio diario y a las actividades recreativas. ¿En esta pregunta? Sí, en esa. Está bien. Agregamos lo mismo de la 12, de la 24, pero le agregamos también de la regla Mandela. Sí, en realidad está bien. En realidad más o menos es que si el Estado lo pone como un beneficio, si lo vemos como un beneficio, esto se puede quitar en cualquier momento. Pero como es un derecho, ¿sí? Si lo quitamos o lo restringimos, lo estamos vulnerando. ¿Sí? Bueno, listo. Nosotros, profe, como grupo, hola, buenas tardes. Hola, Roxana. Bueno, en el grupo estamos Cristian Gauto y Walter Ontiveros y agregamos sobre los convenios. A ver. Los convenios de colaboración son fundamentales para garantizar este derecho. La ley exige al Servicio Penitenciario bonaerense la firma de convenios con el Ministerio de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Esto permite organizar e implementar actividades deportivas conjuntas como una parte esencial del tratamiento y reinserción social. Perfecto, está bien, está muy bien. Eso, si bien no lo habíamos visto en la clase, está muy bien agregado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo? Tenemos un nuevo alumno ahí, tan chiquito. Hola. Bien, ¿alguien más? Y la última, ¿quién quiere decir? Así ya pasamos al tema de hoy. ¿Alguien? Natalia, ¿cómo estás para la última? Hola, profe, la 5. Dale. Dice 5. Según las leyes 24660 y 12256, ¿quién es el responsable de garantizar que existan programas culturales y deportivos en las unidades penales? Bueno, nosotros pusimos, estamos en el grupo con Maya y con Carlos Vergara,
Bien. Que según estas leyes, el responsable de garantizar programas culturales y deportivos dentro de las unidades penales es el Estado, a través de la administración penitenciaria y de las autoridades competentes. Estas normas establecen la obligación de promover actividades educativas, recreativas y deportivas orientadas a la reinserción social y al bienestar integral de las personas privadas de la libertad. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más puso algo? ¿Marcelo? Marcelo. Profe, buenas tardes. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, disculpe, recién me conecto. Sí, nosotros pusimos lo mismo que la compañera, que el Estado es el principal de las autoridades penitenciarias para la ejecución de estas actividades. Bien, bien, bien. ¿Queda alguna pregunta más? Sí, ¿no? ¿Una más queda? Bien. Dale, Roxana. Bueno, la 6, ¿qué importancia tienen las reglas de Nelson Mandela como marco para evaluar si una cárcel cumple con los estándares mínimos de derechos humanos? Bueno, pusimos que las reglas de Nelson Mandela constituyen un marco internacional, bueno, fundamental para evaluar si una cárcel cumple con estos estándares. Estas reglas establecen principios relacionados con la dignidad humana, la salud, la educación, el deporte, el trabajo y las condiciones de detención, que eso es importante tenerlo en cuenta. Gracias a este marco es posible analizar si las personas privadas de libertad reciben un trato adecuado, digno, y si el sistema penitenciario cumple con su función de reinserción social. Cuando una unidad penitenciaria carece de actividades educativas, culturales o deportivas, puede considerarse que existe un incumplimiento de estos estándares internacionales. Por ello, las reglas sirven como guía para promover cárceles más humanas, orientadas al respeto de los derechos fundamentales y a la recuperación social de las personas detenidas. Excelente, excelente. ¿Alguien más para agregar algo? Bueno, nosotros hicimos también mención al artículo 18, a los tratados internacionales, el artículo 75 y 122, la ley de ejecución penal el 24660 y la 12256. Todo, bien. Bien. Bien, sí, 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 genial, genial. Bueno, me alegro que no les haya resultado una actividad pesada ni difícil. Ustedes ya vienen con todo un trayecto profesional, laboral y ya han cursado varias materias que tienen como muy aceitado esto. Bien, ahora vamos a arrancar con la segunda parte, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. Ya nos empezamos a meter de lleno qué es la gestión en las cárceles, de la cultura, el deporte. Vamos a definir varios conceptos como gestión cultural, con sus dimensiones, contexto crítico y demás. Acá ya empezamos a tener una mirada sobre nosotros mismos en una situación de gestión de actividades, ¿sí? De cómo vamos a gestionarlo, la importancia de la planificación para llevar a cabo cualquier actividad. No hay que hacer actividades por hacerlas. O sea, una actividad por una actividad no le sirve a nadie, ni a ustedes, ni menos a la persona privada de la libertad. Así que ahora vamos a empezar con esto. Yo les voy a compartir pantallas, unas filminas. Vamos a trabajar, si les parece, hasta las 7:15. Hacemos un receso de 10 minutos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Yo les voy a pedir a los que tienen las cámaras apagadas que si las pueden encender, así nos vemos en las clases. Bien, voy a compartir pantalla. Tardes. ¿Eh? No, buenas tardes. Yo recién acabo de entrar a mi casa y recién prendí la cámara. Bien, no hay problema. A ver si te puse el presente ya que estamos. Janina, ¿no? Janina, sí, Galistegui, te había puesto. Bueno, gracias, profe. Sí, como me avisó una compañera. Listo, gracias. Buenas tardes. Me conecté 6:20. Ortega Bárbara. Ortega, hola Bárbara. A ver, ya te busco. Hola, soy Walter Ontiveros, me conecté también y cuarto. Bien, ahí te busco, Walter. Bien, avísenme todos los que se conectaron. Bien, ahí estás. ¿Quién más? Profe, yo, Salazar Marcelo. A ver, ya te busco.
Ahí está, ¿quién más? Yo también y cuarto me conecté, profe. Villarreal Claudio. Sí, pero me habían avisado. Ah, bueno, gracias. Listo, no Profe, hay estoy problema, manejando Luciana. de regreso del trabajo. Por ¿Quién? eso no. Estoy manejando de regreso del trabajo. Cuando llego prendo la cámara, profe. Está bien. Ahí igual te puse el presente, más que todo era para el presente. Bien, ¿alguien más que se haya conectado más tarde? No, bien. Ahí vamos, voy a correrme de acá. Esperen. Ahí está. Bien, este es el ciclo complementario, el nombre de la materia. La unidad 2 es la gestión cultural y operatividad de las actividades. Esta la vamos a dividir en dos partes. Vamos a trabajar una parte hoy y una parte de la clase que viene. Hoy vamos a trabajar sobre el punto 1 y 2, que ahora lo vamos a leer. Y la clase siguiente, el 3 y el 4. Más o menos acá, ¿qué esperamos? Definir distintos tipos de conceptos, como el de gestión cultural y la relevancia que tiene. Sí, ¿quién me habla? ¿Bárbara? Bien. Perdón, tenía activado el audio, perdón. No, no pasa nada, Bárbara. Como una herramienta, ¿sí? Que transforma estos contextos críticos. Yo le decía que también lo vamos a definir. Identificar las diferentes modalidades de la gestión, que es pública, comunitaria y artística. Diseñar proyectos culturales deportivos, ¿sí? Analizar las responsabilidades y competencias y la ética profesional del personal penitenciario. En el rol de facilitador del tratamiento y reconocer la importancia del oficial como un agente activo en la mediación cultural y la promoción de actividades, y gestionar de manera eficiente la logística, los espacios y los recursos materiales disponibles para optimizar las actividades en torno de la máxima seguridad. Más o menos esto es lo que vamos a ver, son los objetivos de esta unidad. Y los contenidos vamos a... Javier, mira, no, estoy viajando. Está bien, Javier, tranqui, para que ya te... Bien, vamos a ver lo que es gestión cultural, esta unidad, en el día de hoy, y la gestión de las actividades en el contexto de encierro. Y nos quedaría para la siguiente clase el rol del personal penitenciario y la logística de los recursos. Entonces, cuando empezamos a hablar de gestión, ¿sí? Tenemos que empezar a definir esto de lo que es la gestión cultural. Este concepto de gestión cultural con el transcurso del tiempo ha evolucionado y dejó de ser una simple administración o una simple actividad de realización de un evento artístico o deportivo, sino que pasó a tener una estructura más compleja desde una mirada antropológica y política, ¿sí? Política porque decide quién tiene la voz para hacerlo, qué es lo que se va a mostrar, cómo se va a mostrar y dónde se va a mostrar, ¿sí? Y antropológica porque trabaja con la cultura viva, ¿sí? No trabaja con objetos, sino está trabajando con sujetos. Y esta es la mirada que ha cambiado sobre la gestión cultural. Antes, cuando hablábamos de gestión cultural, era decir, bueno, mañana a 3 de la tarde bajamos 3 internos y hacemos una actividad de recitado, ¿sí? En realidad esa actividad no tenía nada, era decir, bueno, tengo este bache, se me ocurre hacer esto, los mantengo como ocupados a las personas privadas de la libertad, y en realidad no servía de nada. Entonces, con este cambio, con esta mirada, con esta concepción antropológica y política, la gestión cultural, ¿sí?, pasa a ser un conjunto de estrategias, de acciones, ¿sí?, y también como procesos de mediación que permiten que la cultura sea un objeto suntuario, ¿sí?, y
se transforme en un derecho ciudadano efectivo. Cuando hablo de suntuario, deja de ser un objeto para pocas personas, ¿sí? Deja de ser un objeto, la cultura, para la élite o para los que tienen el poder económico de ir a los mejores museos o a las mejores galas, ¿sí? Sino empieza a transformarse en el derecho ciudadano efectivo de acceso a la cultura, ¿sí? Entonces, esto es lo que ha cambiado ante la mirada de la gestión cultural. Y esta gestión cultural tiene 3 dimensiones, ¿sí? Que articulan entre sí permanentemente y que es importante reconocerlas, porque cuando uno va a gestionar o habla de gestión cultural, cuando yo hablo de gestión cultural también implica lo deportivo, porque la cultura también, el deporte forma parte de la cultura de una sociedad. Entonces, estas 3 dimensiones, la primera que encuentra es la simbólica, es el sentido de lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, ¿sí? ¿Qué quiero lograr yo con esto? ¿Qué quiero que el interno rescate de esta actividad? La segunda es la política, el para qué se hace en términos de derecho. Y la tercera es la administrativa, que es decir, que esta es por ahí la más compleja para los que trabajamos dentro del contexto de encierro, que son los recursos, ¿sí? Cómo se consiguen los recursos, cómo optimizamos estos recursos, cómo los distribuimos para que la actividad, si tiene que durar un año, poder administrarlo y demás. Por eso estas 3 dimensiones van de la mano cuando alguien quiere gestionar algún tipo de actividad cultural o deportiva. Y acá vuelve otra vez, ahí abajo en la filmina, puse que no es simplemente hacer un evento, sino es diseñar un proceso que genere impacto en la identidad y en el tejido social de quienes participan. Con este sentido hablamos de gestionar la cultura o gestión cultural, ¿sí? Es eso, es diseñar procesos que le generen un impacto a esa persona privada de la libertad, que le ayuden a subjetivarse, ¿sí? Y le ayuden a diseñar, ¿sí? Acciones o adquirir herramientas para cuando llegue el momento de que él se vaya en libertad. Bien, ¿esto quedó claro? ¿Voy muy rápido? Díganme, si no, volvemos. Sí. Bien. Y en estos tiempos podemos entender a la cultura, ¿sí? Como un recurso. Porque, ¿cómo decirles? A ver, para no hacérselo complicado. ¿Es un recurso? Sí, es un recurso, porque es una herramienta, es una herramienta política y económica que ayuda esta herramienta, ¿sí? A resolver situaciones de tensión, a gestionar distintos problemas en distintas poblaciones y sobre todo en las unidades carcelarias. Sí, entonces es una mirada distinta, es una mirada joven de lo que es la cultura. Todos entendemos que es un derecho y que a la vez es utilizado como un recurso, como una herramienta política y económica, ¿sí? Que ayuda, ¿sí? En situaciones de conflicto o a, ¿cómo decirlo? A que no se llegue al conflicto, ¿sí? Son espacios donde el interno es el recurso que tiene, digamos, la Se crean unidad. vínculos positivos, profe. ¿Eh? Se crean vínculos positivos. Exacto, exacto. Se crean vínculos positivos por esto que yo les decía, que mejora, mejora la resolución de problemas sociales. Estaba media trabada, no me salía eso. Entonces,
como Aparte de para... generar una buena relación entre ellos, en definitiva, porque se arma un vínculo, digamos, dentro del lugar y reduce los niveles de conflictividad, digamos. Tal cual. Hacia la seguridad. Exacto, hacia la seguridad. Bueno, ya vamos a hablar de seguridad también, ya vamos a hablar. Pero bueno, lo importante de esto es ver cómo cambió la mirada de lo que es una gestión cultural, que se apoya en otras disciplinas, ¿sí? Y la podemos definir a esta gestión cultural como el proceso profesional de mediación que organiza recursos para que la cultura sea un derecho accesible, transformando el entorno social a través de lo simbólico. ¿Sí? Esto es más o menos es la definición que más me gustó de gestión cultural. Creo que es la más simple. Y por otro lado, podemos entender que la gestión cultural moderna, la de hoy, la de esta mirada antropológica, en la cárcel se despega, ¿sí? de esto de esta mirada que tenía Foucault sobre el contexto, ¿sí? Que solamente la cárcel buscaba el control para él, el control disciplinario, ¿sí? Y acá estamos viendo que con esta gestión cultural, con estas actividades, teniendo en cuenta estas dimensiones, ¿sí? Lo que queremos lograr es que el sujeto sea independiente, que el sujeto tenga herramientas, sea autónomo, ¿sí? Y que también pueda hacerse de un pensamiento crítico, que es el que le va a ayudar en el afuera. Eso es una, creo, de las cuestiones más importantes que puede haber. Bueno, esto que le acabo de decir está en la filmina que sigue, me adelanté. Pero bueno, vamos a reverlo. Dice, la gestión cultural moderna en la cárcel no busca el control disciplinario, sino la emancipación del sujeto a través del arte y el pensamiento crítico. Y acá es importante ver esto, ¿no? Que la intervención cultural no es un plus o un beneficio extra. Esto lo vimos recién también con la unidad 1, que hablábamos si era un beneficio o era un derecho, sino que es una necesidad terapéutica y de seguridad, como dijo Carlos hoy, y que los contextos críticos, todos sabemos que la cárcel es un contexto crítico, y define como contextos críticos donde el aislamiento y la pérdida de identidad son dos factores que lo ponen como crítico a la cárcel. Entonces dice que la cultura devuelve al individuo su condición de sujeto de derecho, ¿sí? Que es lo que decían las leyes que vimos en la unidad 1. ¿Vamos hasta acá? Sí, vamos. Sí, profe. Bien, entonces yo en la primera clase le decía que la educación, el deporte y la cultura generaba como puentes, ¿sí? Para el afuera, para que el interno defina un proyecto, ¿sí? Para que pueda tener ese pensamiento crítico, Para esa sacarlo del proceso de prisionalización, digamos, más que nada. Para Exacto. sacarlo de ese proceso y bueno, que tome las condiciones como cualquier persona y se sienta útil y pueda pensar, más que nada. Exactamente. Entonces, lo que hace la gestión cultural también permite romper esos muros, pero no hablamos de los muros de la unidad, es los muros mentales que genera el encierro, ¿no? Y la cultura habla de la palabra escrita, ¿no? Que cuando uno puede escribir lo que le pasa y hablar lo que le pasa, eso eso de poder escribir y decir lo que a uno le pasa, va a generar un puente, ¿sí? Que va a conectar o reconectar al interno con el afuera y con él mismo, ¿sí? Era esto que decía Carlos también. Entonces yo les puse ahí, porque esto tiene mucho que ver con los pabellones literarios, ahora vamos a llegar a esa parte, pero el ejemplo que les puse, que es la creación de una biblioteca para los internos, no es un espacio, ¿sí? Donde hay libros, hay una mesa, una silla, sino que es un lugar de gestión,
¿sí? Y en ese lugar ellos se van a autogestionar lo que sí y lo que no. Y el interno que ingresa a ese espacio, a esa biblioteca, va a tener que aprender, ¿sí?, las normas para poder convivir en ese espacio, y a la vez estamos hablando de que ese espacio con esas normas se llama algo, esto está como recién salió, ¿no? Organización comunitaria dentro de las unidades. Entonces, esos pequeños espacios donde ellos ponen la norma, donde ellos aprenden a convivir, ¿sí?, se llama organización comunitaria. Y esta organización comunitaria es la que a ellos le permite, ¿sí?, escribir o hablar desde lo que le pasa. Por eso son los puentes que genera. Y la gestión cultural dentro... Sí, Carlos, perdón, no te vi. Sí, también aprenderse a vincular con el exterior, con las personas que visitan la cárcel y demás cuestiones, como hizo este chico que jugaba al rugby, que tuvo una vinculación con la gente que estaba manejando el rugby y terminó con trabajo afuera. Hoy por hoy yo creo que son los mejores vínculos que pueden realizar con la gente de afuera y quizás hasta conseguir trabajos, siendo la situación tan difícil como viene. Los más inteligentes lo hacen. Exactamente. Bueno. Exactamente, tal cual. Bueno, y esta gestión cultural en nuestro ámbito penitenciario tiene como tres etapas, o tiene tres cuestiones importantes a las que les debemos prestar atención. Primero, que la gestión cultural lo que genera es una subjetivación por parte del interno y lo dignifica, ¿sí? Porque deja de ser un número o un apellido, sino, sí, Javier, decime. Perdón, ahí puso algo en el chat. A ver, en el chat. Carlos puso, nosotros tenemos que estar creando puentes valideros para el afuera. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, el interno, a partir de esa subjetivación y esa dignificación nuevamente, ¿sí?, dentro de la cárcel, a partir de estas actividades, empieza a formarse o empieza a pensarse como un sujeto creador, ¿sí? Y que para que este sujeto creador, ¿sí?, va a empezar a tomar esas herramientas que le damos a partir del tratamiento, ¿sí?, para verse él, ahí dice narrarse, pero para verse él desde otro lugar. Y yo siempre pongo un ejemplo, ¿sí?, que es el acto de egreso de cualquier escuela de la cárcel, o cualquier actividad deportiva con el afuera que participen los familiares, ¿sí? Cuando un hijo ve al padre en una situación que, si bien está dentro de una cárcel, por supuesto, en una situación donde no es el interno, sino es el papá que ganó una medalla o el papá que es el abanderado, ahí es donde cierra este círculo, ¿no? De que él mismo puede mostrarse de otra manera y contar la historia de otra manera, ¿sí? Ante la mirada de su familia. Yo no sé si esto ustedes lo comparten. Sí, cómo que no. Bien. Otro de los aspectos a tener en cuenta en la gestión cultural es la seguridad dinámica, ¿sí? Esta seguridad dinámica se parte o tiene base, ¿sí?, primero en conocer la población carcelaria donde estamos, ¿sí?, para proponer las actividades culturales o deportivas que vamos a hacer. Y esta seguridad ¿cómo decirlo? Hoy estoy media trabada porque estoy pensando lo que les quiero decir y tengo la filmina que me está como marcando el camino, perdón. Dice que la cultura actúa
Dale, Janina, no pasa nada. Que la cultura actúa como un factor de pacificación, eso ya lo hablamos, una institución que ofrece espacios de expresión, deporte y arte, reduce los niveles de ansiedad y de violencia interna, ya que el interno encuentra canales legítimos para su energía y sus emociones. Pero para que nosotros le podamos generar esos espacios de expresión y demás para controlar los niveles de ansiedad, la seguridad dinámica lo que tiene que tener en cuenta, una de las principales cuestiones es conocer la población que tiene, conocerla de punta a punta para saber qué le vamos a ofertar, qué espacio le vamos a ofertar, cuáles son las mejores actividades para esa población. Y por otro lado, la gestión cultural también lo que hace, trabaja como una mediación del conflicto, ¿sí? Porque si hay alguna situación compleja, hay espacios a través de la pintura, del deporte, del ajedrez o lo que fuese, ¿sí? Que impone un espacio para que el conflicto sea hablado o esté reglado si es en el deporte. Y acá yo voy a traer algo que se hizo hace muchísimos años, yo supongo que ustedes lo han escuchado o lo han vivido, que eran los pabellones de ajedrez. No sé si alguno ha trabajado en esa época, en algún lugar, que el ajedrez, como hoy es el rugby, en su momento era el ajedrez, había varios conflictos en muchas cárceles, estaba todo medio ahí susceptible, entonces desde régimen penitenciario al Departamento de Deporte nos piden que gestionemos alguna herramienta, ¿sí? Para la mediación de conflicto, para trabajar la convivencia, la tolerancia, el respeto, y creamos lo que fue los pabellones de ajedrez, y eso sirvió un montón. Fue un gran escenario para la resolución de conflictos. Lo tomo porque fue uno de los primeros proyectos que se hizo a pedido de las cárceles. Y es un proyecto que al día de hoy sigue en vigencia, y eso le da como el carácter de importancia que tiene, ¿no? Es decir, bueno, algo que surge en un momento como para estabilizar, parar los niveles de violencia, que era jugar al ajedrez en los pabellones. En todos los pabellones había tableros y piezas de ajedrez. Para bajar los niveles de violencia sirvió un montón y al día de hoy se sigue usando. Es una herramienta muy valedera y muy importante dentro de las cárceles. Por supuesto que hoy se le sumaron un montón de otras actividades, como lo hace el pabellón literario, que es también importantísimo, ¿sí? Y hay un montón de talleres de teatro, de expresión, de dibujo, de pintura, que ayudan a esto de la mediación. En la unidad 8 estamos con taller de ajedrez y torneos internos como intercarcelarios. Sí, qué bueno. En la unidad 8, qué bueno. Sí, estamos, profe, con eso, bueno, desde la Subdirección General de Gerenciamiento, manda al tallerista y hace rato que vienen dando los talleres para un grupo determinado de detenidas. Hicieron un torneito local y hace unos días salieron para la unidad 61 a competir intercarcelario. Mira. Sí, Jaque Mate al Conflicto se llama. Mira, qué bien, qué bien. Bueno, es un proyecto que sigue vigente. Yo mirá, de cuando te hablo que lo pidió el director de régimen. Así que sí, es muy interesante lo que lo que pasó en su momento con el ajedrez, bueno, y sigue en vigencia. Ahora, cuando hoy hablábamos del contexto crítico, donde nosotros trabajamos, es un contexto crítico. Nuestro contexto se caracteriza por despersonalizar a la persona y por lo general se suelen romper los vínculos sociales con el afuera por la lejanía, porque la familia no lo puede ir a ver, porque el interno no quiere o demás.
Entonces es un contexto de gran vulnerabilidad social, ¿sí? Es un contexto donde restringe las libertades, ¿sí? Y también es un contexto donde faltan recursos, siempre hay escasez de recursos, ¿sí? Y esto es una realidad. Nosotros muchas veces queremos implementar, como ustedes, como todos los que trabajamos en el servicio, un montón de cosas y siempre es como conseguir los recursos para hacer algo es muy difícil. Entonces, por eso es un contexto crítico, porque vulnera, porque se restringe la libertad, porque falta de todo demasiado, ¿sí? Y también porque sobre todo se cortan o se lastiman esos vínculos sociales que tiene el interno. Y yo tomé la definición de contexto crítico de Lombardi, que me parece muy interesante, que dice que el contexto crítico se define como un espacio de vulnerabilidad, bueno, justo se los dije, donde la privación de la libertad de movimiento se traslada a una privación de la libertad simbólica, limitando las capacidades de expresión y de proyección del sujeto. Entonces, cuando nosotros tenemos en este clima de contexto crítico, de vulnerabilidad, ¿sí? de privación de los movimientos o del desplazamiento de las personas dentro de la unidad, a mí siempre, por ejemplo, me llamó la atención que las unidades son enormes, son muy grandes y no hay espacio para nada, o el interno tiene el espacio muy acotado, por eso la privación del movimiento, ¿no? A eso, o sea que el movimiento que hacen los internos es muy corto, son espacios muy puntuales. Entonces, la intervención en estos espacios críticos del deporte y la cultura son fundamentales. No puede faltar el deporte, la cultura y la educación en estos contextos críticos, ¿sí? Que son los que, nuevamente, es como que todo se repite, son los que se le van a dar las herramientas al interno para el afuera y mirarse desde otro lugar. Y acá a Chucarro, Silviana Chucarro, que es la que trabaja en los pabellones literarios, que yo les hablé en la clase pasada, lleva este contexto crítico, no con su definición, a lo que es pabellones literarios. Dice que el contexto crítico es aquel donde existe un abismo comunicativo. La gestión en estos espacios debe reconocer que la crisis no es solo de seguridad, sino de la palabra, ¿no? Como que el interno le cuesta mucho poner en palabras los sentimientos, por eso reacciona, ¿sí? Y por eso el abismo comunicativo. En el marco de los pabellones literarios se entiende que el contexto es crítico porque el sujeto ha perdido su capacidad de diálogo con la ley, que por eso está detenido, y con el otro. Por ello, la gestión cultural debe actuar como un puente que permita transitar esas crisis de manera no violenta. Esto me parece una mirada muy interesante, ¿sí? Sobre el objetivo de los pabellones literarios dentro de las unidades carcelarias. Y acá vamos a ver 3 tipos de modelo de gestión, ¿sí? Todos son válidos, pero cada uno gestiona de distinta manera, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos este que es el de la gestión pública, que emana el Estado, que somos nosotros, ¿sí? Que la prioridad fundamental es el cumplir con la ley, ¿sí? Con las políticas de turno, de los gobiernos de turno o del ministerio en este momento, que dice esto sí, vamos por acá, otros dicen vamos por allá, bueno, cumplir con esto, pero sobre todo cumplir con las leyes que hablan del tratamiento penitenciario, ¿sí? Y una de las características de esta gestión dice que tiene una estructura formal, que tiene un presupuesto asignado, ¿sí? Y que esta gestión pública, el objetivo es la búsqueda de la equidad, generando y garantizando el acceso a la cultura o al deporte o a lo que sea,
y que llegue esto a todas las personas que se encuentran privadas de la libertad. Yo el día martes les daba un ejemplo de una gestión pública concreta. Fue la adquisición de un cine móvil por parte del Ministerio de Justicia, hace muchos años de esto también, y el cual iba por todas las unidades con una pantalla de cine que se instalaba con sonido ambiente y todo, y proyectaban películas. Eso fue un gran proyecto de gestión pública, un gran proyecto. Había muchas personas privadas de la libertad que nunca habían ido a un cine, conocieron lo que era una pantalla de cine, ver las películas. La verdad que ese es un buen ejemplo de gestión pública. Por otro lado, tenemos lo que es la gestión artística. Y acá dice que pone el foco en la calidad del proceso creativo y en la excelencia técnica. No busca entretener, ¿sí?, a la persona privada de la libertad, sino que busca que la persona adquiera las herramientas, ahí dice la disciplina artística real, sino que aprenda, ¿sí? Porque aprendiendo, ¿sí?, conectándose con ese taller que está haciendo o actividad que está haciendo, ¿sí?, se fomenta la autoestima, el reconocimiento del talento individual, y así, de esta manera, con varias actividades, la persona privada de la libertad por momentos se siente un artista o un deportista de alto rendimiento. Y esto, un ejemplo claro de esta gestión artística o de autor, fue cuando se hicieron obras de teatro dentro de las unidades y luego fueron presentadas en el Coliseo Podestá y en otros teatros más de la provincia. ¿Sí? Esa persona privada de la libertad estudió, se convirtió en actora o actor, llevó a cabo un guión, ¿sí?, y lo pudo presentar en el afuera, donde en el público no solo había funcionarios, sino también estaba su familia y había parte de la sociedad también. Fue una experiencia también muy, muy interesante. Otra también muy interesante de esta de gestión artística es los libros que se escriben en los pabellones literarios y que son publicados. Yo en muchas unidades hay de esos libros y la verdad que son muy, muy, muy interesantes para leerlos. Por otro lado, tenemos el otro modelo, la gestión administrativa, que es esto que yo les hablaba hoy, ¿no? La gestión administrativa, la gestión comunitaria. Es que en los espacios que ellos se apropian, que los hacen de pertenencia, ¿sí?, puedan tener las normas y las reglas que ellos quieren y que cuando participan ONG o alguna sociedad civil, forman parte de ese espacio que ellos gestionan comunitariamente. Lo hice medio rebuscado, ¿no? ¿O me entendieron? ¿Están? Ya está, profe. ¿No te escuchas, Roxana? Sí, que se entendió. Gracias. Bien, acá tenemos la segunda parte. Llevó menos tiempo que la clase pasada. No sé si quieren ahora hacer 10 minutos y arrancamos con esta segunda parte o seguimos y cortamos antes. Sí, 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 Fernanda, sí, sí, decirle que sí, que leí, pero justo estaba hablando por eso. Decirle que no se preocupe. ¿Quieren hacer 5 minutos de descanso, 10 minutos o seguimos? Hola. Por mí seguimos, no sé el resto. No sé. No hay problema, profe. ¿Cómo? No hay Sí, problema. seguimos. Seguimos, profe. Seguimos. Bien. Entonces acá vamos al punto 2, que es la gestión de las actividades en este contexto de encierro, ¿no? ¿Cómo es la planificación de los proyectos?
deportivos, recreativos, culturales, artísticos, ¿sí? De bajo estándar de seguridad y de eficacia. Entonces, acá lo primero que tenemos que ver es entender, ¿sí?, qué es la eficacia en la gestión. ¿Por qué hablamos de eficacia? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hacer una planificación? Y tiene que ver con esto que dice la Filmina 2, que dice que planificar en una unidad carcelaria, ¿sí?, no es algo algo administrativo, es decir, bueno, nada, voy a hacer un curso de corte y confección, voy a hacer un taller de fotografía o voy a hacer un taller literario. Y no es escribirlo por escribirlo y nada. No, hay toda una cuestión que hay que tener en cuenta. Primero, que esta planificación tiene que ser eficaz, ¿sí? Esta planificación tiene que tener cierta flexibilidad de decir, bueno, yo la planifico para todo un año, pero en realidad no gustó tanto, entonces ¿cómo la corto o la largo? Se tiene que adaptar no solo a la población, ¿sí?, y al territorio, que acá está entendido ese territorio como el contexto crítico que hablábamos hoy, ¿sí? Y esta eficacia en la planificación, ¿sí?, es lo que nos va a llevar a lograr los objetivos tratamentales, que es la reinserción social. Ese es el objetivo. Por eso nosotros debemos planificar con eficacia, porque eso es lo que nos va a llevar a nuestro objetivo, porque de esa manera vamos a optimizar los recursos, ¿sí?, y vamos a garantizar una estabilidad en el entorno, y esto lo dice Lombardi. Es decir, si yo planteo cierta actividad y le digo al pabellón 4 que esta actividad se va a dar lunes, miércoles y viernes, ¿sí?, y empiezan a hacer la actividad y están enganchados, y de la noche a la mañana le digo, el lunes se suspende, el miércoles se suspende, el viernes se suspende, eso ahí no sirve de nada. Eso ahí faltó planificación, ¿sí? Faltó esa flexibilidad, esa adaptación al territorio, y por supuesto no nos va a llevar a cumplir el objetivo tratamental, ¿sí? Acá yo abajo puse que para que un proyecto sea eficaz debe alejarse de lo improvisado, ¿sí? La improvisación no sirve, o sea, no sirve en términos de reinserción social, no sirve en términos tratamentales. Si yo hago algo y lo escribo así nomás, sin tener en cuenta un montón de cosas, recursos humanos, materiales, espacio, días, horarios, destinatarios, si yo no tengo en cuenta todo eso, mi proyecto no va a ser eficaz y no va a servir. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Tener en cuenta esto, que a la hora de hacer una planificación o pensar una actividad, esta actividad tiene que ser planificada, esta actividad tiene que llegar a tener una eficacia, que es cumplir con los objetivos tratamentales, nada más. Porque es una verdad que cuando nosotros planificamos, esa planificación y ese proyecto, más que la planificación, el proyecto tiene que durar en el tiempo, ¿sí? Porque si la presentamos, dura 2 clases y después se corta, crea como malestar, crea, hola Joel, ahí, escribime por chat. Ah, ya escribiste por chat. Después cuando termine la clase te pongo el presente porque no sé dónde puse la planilla. Genera frustración, ¿sí? Y genera malestar el no cumplir con lo que le decimos a las personas privadas de la libertad que vamos a hacer.
Entonces, por eso yo considero que una de las partes fundamentales, ¿sí?, de cualquier actividad tratamental es la planificación. Porque con esa planificación vamos a llegar a buen puerto, vamos a cumplir los objetivos. Si hacemos todo por hacerlo, no nos sirve de nada. Y hoy hablábamos de seguridad dinámica, ¿no? Que yo les decía. Hola, buenas tardes. Estoy acá. Bueno, Joana, ahora después te pongo el presente. Dice que sostiene el conocimiento profundo, que se les decía hoy yo, que la seguridad dinámica se sostiene con el conocimiento profundo de la población penal, la ocupación en diferentes actividades constructivas, tantos proyectos culturales o deportivos, y eso reduce la violencia de manera más efectiva que el mero encierro físico, decía el autor, que el encierro por sí solo. Entonces, de ahí desprende que el Ministerio de Justicia, que dice la urgencia muchas veces tapa la importancia para los que estamos. Es verdad, eso es una gran verdad lo que acabas de decir. Siempre lo urgente tapa lo importante. Y eso es así, siempre estamos atrás de lo urgente y no tenemos tiempo para lo importante. Me pasó, me sigue pasando a mí. Y supongo que es lo que le pasa a ustedes en las unidades carcelarias. Siempre tenemos que correr por algo y lo importante queda como en un segundo plano. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La guía de buenas prácticas del Ministerio de Justicia establece que las actividades deben contar con un protocolo de seguridad y contingencia, ¿sí? Y que esto implica que el gestor, el que hace el proyecto, lo escribe y lo lleva a cabo, debe prever los flujos de movimiento, de control de materiales y criterios de selección de los participantes, ¿sí? Porque todas las actividades no son para todos los internos, eso lo saben ustedes, que es una cuestión de seguridad. Bien. Por otro lado, les quiero hablar de lo que dice Silvina Chucarro, la señora de los pabellones, que se dedica mucho a los pabellones culturales. Dice que todos los proyectos deben tener en algún momento, o su viabilidad o su ejecución, deben hacer mucho hincapié en que sean puentes, ¿sí? Que sean puentes para que puedan transitarlos, esos puentes, con el exterior. Si un proyecto o una planificación no está pensada desde ese concepto, ¿sí? No le va a servir a la persona. Si estamos haciendo algo, lo podemos mostrar, lo podemos subir a la página del servicio, pero no estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Y hay diferencias entre los proyectos deportivos y culturales, ¿sí? Los proyectos deportivos, su planificación se basa directamente en el respeto de las reglas, ¿sí? El deporte en la cárcel lo que enseña principalmente es a respetar la regla, es decir, donde termina mi libertad individual en la cancha, empieza la de mi compañero, ¿no? Esto es como un simulacro de lo que pasa en la vida en sociedad. Entonces, por eso es importante que los proyectos, tanto deportivos o recreativos, se planifiquen a partir del respeto de las reglas, ¿sí? Yo cuando estaba en la unidad ya hace muchos años, y creo que Claudia vos estabas conmigo o Pablo, no me puedo acordar, que hacíamos torneos de fútbol, si las reglas no estaban claras,
se armaba un lío terrible, porque a uno le cobraste una cosa, al otro cobraste la otra, ¿no? Y siempre eso daba para el conflicto o para no ponernos de acuerdo, o muchas veces terminaba con situaciones poco afortunadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar es la eficacia de ese proyecto de llegar al objetivo tratamental, que es la reinserción, y si es deportivo, basarnos en el respeto de la regla. Y esto es como un tips, así que les digo a la hora de que gestionen proyectos. Y los culturales tienen que hacer como el hincapié, no sé si es el hincapié la palabra, tienen que enfocarse, ¿sí?, en la calidad del proceso. Es decir, si yo planteo un proyecto cultural de un año, no puedo decirle al interno, ¿sí?, ya aprendiste todo o demás. El interno tiene que pasar por ese proceso, ¿sí?, por ese, digamos, hoy estoy, chicos, terrible, estoy trabadísima. Les pido disculpas. Tiene que pasar por ese proceso de autoconocimiento, ¿sí? Entonces, por eso, para que el interno pueda llegar ahí, es importante la planificación. Si no, nunca lo vamos a lograr. Y acá hay una tríada de la eficacia, ¿sí?, hablando de lo importante que es la planificación en términos de eficacia en las unidades. Es una tríada que no puede faltar en ningún proyecto. Primero es la viabilidad técnica, es pensar si yo tengo los materiales y el espacio. La seguridad institucional, cómo controlo los riesgos sin anular la actividad, ¿sí? Y el impacto tratamental, que tiene que ver con las competencias social o derecho que estoy promoviendo en el interno. O sea, siempre que voy a planificar con objetivos de tratamiento, mirando una futura reinserción, tengo que ver esto, si es viable, si es seguro y si es tratamental. Esto es lo primero que debemos sentarnos a pensar antes de empezar a planificar. Hoy estuve terrible, chicos, súper trabada. Hola, ¿están ahí? Les pido perdón, Sí. pero estaba retrabada. No sé por qué será que estoy media engripada, no sé, pero me costaba. Les pido disculpas. Lo que les quiero preguntar acá, ¿fui clara o estuve? Sí, profe. ¿Sí, seguro? Sí, profe. Profe, sí. ¿Pudieron Sí. entender? Les pido disculpas, porque no sé por qué me trabé tanto. No Bien, hay problema. no, pero yo me escuchaba cada vez más trabada y cada vez me ponía más nerviosa y cada vez me salía menos la palabra. No, lo que yo en realidad quiero que se lleven de esto es a la hora de que ustedes sean los destinatarios de decir, bueno, vamos a hacer tal o cual actividad, o que venga alguien a decirle, director, jefe, quiero hacer esto. Bueno, ustedes le plantean, bueno, pero ¿para qué lo querés hacer? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿A dónde querés llegar? ¿Es para todos los pabellones, para algún pabellón? ¿Sí? Que no sea por hacerlo, ¿sí? Sí, Carlos, te escucho. Sí, profe, estaba escuchándola atentamente ahí todo lo que decía y hoy en día cómo se viene manejando todo y está bueno, ¿no? Está bueno que hoy en día todos quieren proponer algo, todos quieren hacer algo y todos sabemos también que, bueno, las leyes están de hace añares, incluso la última vez que se cambió la Constitución en el 94 y los derechos siempre fueron derechos, pero está lo instituido y lo instituyente, y que yo tengo uso de razón, no llevo muchos años de servicio, llevo 20, casi 21, siempre trabajando sobre la gama de lo asegurativo y lo tratamental, porque me gusta lo tratamental, sé que el camino es por ahí, como muchos tantos lo saben, pero lo difícil que fue siempre, y me arriesgo a decir que hasta el 2015 uno hablaba de tratamiento y todos los jefes miraban feo.
hoy celebro cómo se está manejando todo, porque muchos de los jefes que miraban feo, hoy en día están dando órdenes para que hagamos y están contentos. Sí, yo no sé si es porque le bajan línea de arriba o porque se dieron cuenta que era por ahí, no sé. Pero bueno, eso es lo bueno. Sí, sí. Cristian, ¿dónde estás? Cristian Gauto, recién decía en el chat que, esperen que lo voy a abrir, que el mayor desafío es generar actividades destinadas a la población más conflictiva. Sí, eso es verdad, es verdad. Por eso yo le decía que no todos los proyectos son para todos los pabellones o todas las unidades, que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar qué es lo que quiero hacer, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años atrás, cuando hicieron un informe de gestión que pedía el director de régimen, miren qué antigüedad, el director de régimen, una unidad puso que había hecho un curso de tapicería y que el curso había durado todo un año y que habían tapizado una silla. Eso era todo el curso, ¿sí? Digo, entonces son cosas que no sirven, que no suman, que por ahí el mismo curso pensado desde otro lugar, planificado, con los objetivos concretos, con los recursos materiales y el espacio concreto, se podría haber llevado a cabo tranquilamente y hubiera sido un éxito. Pero de la manera en que se llevó a la ejecución, fue una improvisación y realmente no sirvió de nada, pero ni siquiera sirvió para el informe de gestión, porque era nada. Entonces, como decía Carlos, es verdad que antes todos decían hay que hacer tratamiento y nadie hacía nada. Y era también una realidad que los profesores de educación física éramos como una molestia dentro de las unidades carcelarias, porque les bajábamos los pabellones, íbamos acá, íbamos allá, y éramos los que generábamos, ¿no? Esto de abrirme puertas de acá, de allá, internos para acá, para el otro lado. Y hoy el profesor de educación física es esperado dentro de las cárceles, ¿sí? Esto ha cambiado, como decía Carlos, ha cambiado mucho la mirada, y eso que siempre estuvo la norma. El tema es que nosotros como servicio teníamos por ahí otra mirada, y lo que ha cambiado hoy es un poco el paradigma del servicio penitenciario, ¿no? Con respecto al tratamiento, y esto es para celebrar. Hemos avanzado un montón. La verdad que hemos avanzado de una manera gigante en lo que es tratamiento, no solo en educación, sino en deporte, en cultura, en talleres, en lo que fuese. Y hay muchas actividades, sí. Y dice usted, y con muy pocos recursos, ese es el tema. Recursos de humanos y recursos materiales. Exacto, exacto. Yo por eso siempre digo que el agente penitenciario es un artesano. Hay alguien que me puso algo, que el agente penitenciario es un artesano porque con nada hace magia. Yo no sé, Carlos, si vos, Claudio, estabas en la unidad cuando nosotros habíamos terminado todo, en la unidad que yo trabajaba, se hacían todos los torneos durante todo el año y a fin de año se hacía la fiesta final con toda la población en cancha y se entregaban las medallas de todo el año. Bueno, no había plata y las hicimos con tapitas de Coca-Cola. Las derretimos, ¿vos te acordás, Claudio? Las derretimos, hicimos un molde, pero para eso participó talleres, toda la unidad. Las perforamos, las pintamos y salimos en todos los medios. Con esa simple actividad artesanal salimos absolutamente en todos los medios, que uno no podía entender cómo salimos en todos los medios, pero salimos en todos los medios por haber hecho medallas recicladas, ¿no? Pero no es que uno hizo eso porque lo había planificado, lo hicimos eso porque no teníamos recursos, ¿sí? Acá en el chat están poniendo varias cosas, se las voy a compartir. Joana, estoy acá. Dice, nuestro mayor desafío, ese ya lo leí y recién entró uno. Ah, ¿lo leyeron ustedes el que entró? Bueno, no llegué a leerlo. No sé qué. Profe, Sí. ahí yo quería aportar algo. En mi paso por Dolores, no sé si en el 2012, 2013, había un pabellón que era Cultura y Deporte, que era el 2, me parece,
había un equipo de fútbol de internos que representaba en Palme San Vicente, que era la Sí, Liga Chascomús, y jugaban todos los sí, domingos de local en San Vicente. Había que llevarlos todos los domingos, que eran 8 o 9. Imagínense todo el despliegue de gente, de dobe, perros. todo. Y después cuando jugaban de visitantes, había que ir a Bransel, Lezama, había que ir a Dolores, Castelli, Sí, Magdalena. Bueno, ¿cuál era el fin en sí? Era integrarlo con la comunidad. ¿Por qué? Porque tienen que ir a jugar partidos contra civiles. Imagínense exacto, una pierna fuerte en la cancha, ¿cómo termina? Sabemos cómo termina a veces. Y acá exacto. tenés que compartir reglas y pautas que no las podés llevar, que no estás en la cárcel. Y bueno, yo los 2 años que estuve, la verdad que fue los profesores de educación física de la unidad que hicieron el proyecto, juntamente con el Sí, juez Niti de ejecución penal de sí, Dolores, y los profesores del Club Empalme San Vicente que venían a dar, no solo estaban los deportistas en el pabellón, estaban también los de Fundamer, que eran los del coro, había ¿te acordás, boxeadores, Fundamed? sí, había Sí, un montón de cosas que se hacía, y la verdad que ese pabellón, hasta gente, primero lo miraban con medio reojo porque era recién comenzaba hacer algo tratamental afuera de las unidades. fue la Después primera fue. vez, antes de Ujú. rugby. Eso Sí, sí. surge antes, mucho antes del rugby. Sí, sí, Los sí, únicos que sí, no sí. estaban de acuerdo lo tratamental eran los recargados, porque salíamos a las 7 de la mañana, volvíamos a las 10 de la noche. Sí, era un montón de esfuerzo. Sí, 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 sí. Era un montón de esfuerzo, un montón de gente que se recargaba. Sí, sí. Y ese pabellón tenía hasta nutricionista, ¿te acordás? Exactamente, tenía nutricionista, se me olvidó decir. Tenía Sí, nutricionista y kinesiólogo. kinesiólogo. Pero Me bueno, no acuerdo del todos, profe si era Aristegui, no me acuerdo el Aristegui, apellido. no todos podían estar, sino que tenían que tener, trabajaba, No, y sí, sí, que en sí después dos pibes que eran un fenómeno que jugaban al fútbol, uno había jugado con Riquelme en Argentinos Juniors, que estaba por sí, ahí por un homicidio, terminaron con recuperaron la libertad y se fueron a vivir a San Vicente, les dieron trabajo y después eran colaboradores del equipo. del equipo, Mm. exactamente, exactamente, tal cual, vos lo dijiste. Bueno, pero para permanecer en ese pabellón había todo un equipo interdisciplinario que estaba trabajando y lo seleccionaba. O sea, y vuelvo a hablar esto que lo toqué en la clase pasada, el trabajo en equipo para que estas cosas sucedan. Si no se trabaja en equipo, si no trabajas con todas las áreas de la unidad, es muy difícil sostenerlo en el tiempo. ¿Sí? Y eso se logra con una planificación muy, muy clara, muy precisa, con objetivos claros y precisos y objetivos que se pueden cumplir, ¿sí? Pero eso fue una de las grandes experiencias que, que hizo el servicio penitenciario mucho antes que el rugby. Fue sí, el pabellón de fútbol en Dolores. Sí fue desgastante para el personal de seguridad todos los fines de semana viajar a una cancha distinta para que jugaran, pero también era algo que recién empezaba, entonces para mover 8 internos se movía toda una infraestructura y una logística que hoy no se hace. Se hace obviamente con mucha seguridad, pero antes iba perros, iba DOE, GIE, iban todos, ¿o no? Sí, sí, era una logística muy importante. Bien, vamos a hacer un recreo de 10 minutos, si les parece. Y ya cerramos y los dejo con la actividad del día. Y vamos a empezar a hablar algo del trabajo final, ¿sí? Unos minutitos, así ya lo empiezan como a pensar. ¿Les parece son y media? Menos 20, 10 minutos, ¿les alcanzan? ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. Listo, 10 minutos y nos volvemos a ver. Yo mientras voy a copiarme los presentes.
Buenas, vamos volviendo. Buenas. Bueno, Giselle, no hay problema. Bien, acá estamos, ya vamos terminando. Bien, entonces tenemos un marco normativo, retomamos la unidad 1, un marco normativo donde sienta un precedente de las cosas de la progresividad de la pena, de un sujeto de derecho en las cárceles, que necesita un tratamiento penitenciario, que el Estado debe brindarle por medio de sus funcionarios, que somos nosotros, un tratamiento penitenciario. Y acá nos encontramos con el concepto de gestión cultural y de la planificación, ¿sí? De que esa planificación tiene que tener objetivos concretos y reales, que pueda llevarse a cabo, ¿sí? Siempre en la mirando qué tipo de población es a la que voy a presentarle el proyecto, cómo lo voy a hacer y contando con los recursos, más o menos como para darle un cierre a esto que hemos hablado. Bien, el trabajo práctico final que van a tener que defender, que sería como el examen, va a constar de un proyecto deportivo cultural. Yo la clase que viene les voy a ir marcando como las pautas. Yo cuando a la hora de escribir un proyecto me guío por una serie de preguntas, ¿sí? Que contestando esas preguntas le voy dando el sentido, así que se las voy a presentar la clase que viene como para que vayan pensando y también me van a decir los grupos, cómo están conformados, así ya nos vamos acomodando. Y quería hacerle una pregunta, si alguien sabe algo de Carlos Rodríguez. Nadie sabe nada porque no se ha conectado a ninguna de las dos clases. ¿Y Javier Vázquez? ¿No? Nadie sabe nada. Bueno, voy a hablar. Le podemos escribir igual, profe, a ver la situación. Bueno, Sabemos cómo están, pero claro, pueden escribirle si le podés escribir a Carlos Rodríguez y a Javier Vázquez, que si tienen algún inconveniente, algo, que me escriban por plataforma o que me manden un correo electrónico, no hay problema para saber cuál es su situación, porque por ahí le coincide con las guardias, yo no sé dónde trabajan o demás, en qué sí, uno lugar. está en Trequelauquen y el otro en Azul. Pero En Creo azul. que Carlos está de subdirector, me parece. sí, está en Azul, el subdirector, y el otro El chico está en subdirector. Trequelauquen de jefe de turno. Claro, bueno, por ahí que se comuniquen conmigo por chat o por un mail, ¿sí? Porque bueno, ya la clase que viene ya se deberían hacer presentes como para contar con este 80% de presencialidad. Bien, les dejé en la plataforma un link también con unas preguntas para contestar, es en grupo para que puedan trabajar, es algo también muy, muy sencillo y cuando lo terminan lo presentan por medio de la plataforma, ¿sí? Como hicieron con los otros. Yo ahora me voy a poner a mirar los trabajos que han presentado de la clase pasada y bueno, yo por mí no tengo más nada. ¿Ustedes alguna pregunta? ¿Algo? ¿Nada? No, profe, no, nada. Nada. Bueno, entonces quedamos para la clase que viene. La conformación de los grupos, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de este proyecto que van a tener que empezar a realizar, que a mí me interesaría que utilicen estas 2 horas después, ¿sí? Que termina mi clase, como para que sea un momento que se puedan encontrar y empezar como a escribirlo. Va a tener un formato, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ir viendo clase a clase como para que puedan empezar a trabajar en algo de ello. Así que si nadie tiene que decir nada, yo los voy a despedir para que se puedan meter en la plataforma a realizar el segundo trabajo práctico y cuando lo terminan lo presentan, ¿sí? También es en grupo, ¿sí? Bueno, Bueno.
Que tengan una excelente semana. Nos vemos el jueves próximo. Cuídense mucho. Chao, profe. Gracias, profe. Buenas noches.